Hola chicos, buenas tardes. Vamos a comenzar. Ya son las 12. Son muy poquitos, pero bueno, vamos a ver cómo les va a los demás. En todo caso, vamos a trabajar para poder terminar ya este semestre. Estamos ya prácticamente a nada, un par de semanas de terminar todo. Y es importante que en este tiempo pues le echen todas las ganas a todas las actividades que están desarrollando y que se van a desarrollar para que ustedes puedan aprobar. Mm, ustedes, con respecto a la calificación, no subí calificaciones a plataforma oficial, por lo tanto no les van a aparecer las calificaciones, no les va a aparecer en la boleta. En física va a estar en blanco, para que por favor les digan a sus papás, no se vayan a espantar, ni ellos ni ustedes. Simplemente no la subí porque como hubo mucho porcentaje de reprobación, quedé con la maestra Sara de que nos esperáramos al tercero para ver si se reponían. Sin embargo, ustedes sí saben qué calificación tienen, está en la plataforma. Entonces, sumen por favor el total de la calificación del primer parcial con el total de la calificación del segundo parcial, y a ese total réstenle o a 180 réstenle ese total. Eso les va a decir cuánto necesitan sacar en este tercer parcial para aprobar. Necesitan 180 puntos en mi plataforma. ¿Sí? En la plataforma oficial necesitan 18. ¿Sí? Yo trabajo base 100. Entonces necesitan sumar 180 puntos en mi plataforma para pasar. Entonces es importante que sepan cuántos puntos les faltan, entren ahí a las calificaciones y hagan esas operaciones. ¿Vale? Entonces no les va a aparecer calificación en boleta oficial. Ya en el tercero se verá. Entonces, si sus papás quieren saber qué sacaron, entren a plataforma y enséñenles qué sacaron o cuáles son sus calificaciones, para que no haya problemas. Bueno, dicho eso, vamos a ver qué es lo que tenemos para esta semana. Y para eso me vengo aquí a la pizarra. Y aquí en la pizarra vamos a comenzar con un repaso de lo que es el trabajo que vimos la semana pasada. El trabajo, que es el fundamento de la energía, o la energía, que es aquello necesario para realizar un trabajo. El trabajo dijimos que era multiplicar una fuerza por una distancia, es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza para mover un objeto a una cierta distancia en línea recta, estamos generando lo que se conoce como trabajo. Este trabajo dijimos que lo podíamos tener con una T mayúscula, como está aquí, fuerza por distancia, o con una W mayúscula, ¿sí? Fuerza por distancia. Sin embargo, esta W mayúscula, bueno, yo en mi caso utilizo la W, ¿sí? Pero cuando ustedes vean que yo uso esta W mayúscula, significa trabajo. Si ven que utilizo esta W, significa peso, ¿sí? La W peso, la W trabajo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque en algunos de los videos del año pasado que les hice a los grupos que ahora están en sexto, trabajé con W, con work, con trabajo en forma de W. Con ustedes decidí trabajar con la T mayúscula para no confundirnos con el peso. Pero si ven los videos del año pasado, que de hecho los van a tener que ver, porque ahí está la resolución de problemas y otras explicaciones, utilizo la W mayúscula como trabajo, ¿sale? Entonces no confundir esto con esto, ¿va? Entonces este es el trabajo. Ahora vamos a ver en los casos que teníamos por aquí de fricción cómo funciona este asunto del trabajo. Bueno, tenemos un objeto y lo movemos una distancia. Cuando no hay fricción, pues el trabajo lo hace toda la fuerza. Pero cuando hay fricción tenemos que encontrar un trabajo equivalente. También lo platicamos la semana anterior. ¿Cómo quedaría en este caso?
Bueno, en este caso, el trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. Recuerden que la fuerza y la distancia deben de ir paralelas, ¿sí? Entonces, la fuerza y la distancia son paralelas. Cuando las multiplico, trabajo de la fuerza. Pero también tengo trabajo de la fricción. Aquí está. Y es el valor de la fricción por la distancia. No importa que la fricción vaya en contra, ¿eh? Como el objeto realmente se está moviendo hacia acá, la fricción se opone, pero aún así se recorre esta distancia. Entonces es fuerza de fricción por distancia. Y mi trabajo efectivo en este caso sería el trabajo de la fuerza menos el trabajo de la fricción, ¿sí? La semana anterior vimos otro formato donde sacábamos la fuerza efectiva, fuerza menos fricción, y eso lo multiplicábamos por la distancia y encontrábamos el trabajo efectivo. Es otra forma. Bien, este es el primer caso. ¿Qué pasa en esta situación? Aquí la fuerza ya está formando un ángulo con la horizontal. Por lo tanto, yo no puedo multiplicar la fuerza por la distancia, porque realmente la parte de la fuerza que está paralela a la distancia es la del componente en X. Entonces, este componente en X va a generar trabajo en el eje horizontal. Este componente en Y podría generar trabajo en el eje vertical, pero estamos considerando que el objeto no se despega de la superficie. Entonces, vamos a considerar trabajo solo en el eje horizontal en este caso. Se puede dar en el vertical, pero en este caso vamos a considerar solo el horizontal. Entonces, el trabajo de la fuerza realmente es Fx por D. Fx por D. Es decir, F por el coseno de alfa, aquí está el ángulo alfa, por la distancia, ¿sí? Este es el trabajo que hace la fuerza, solamente el componente X por la fuerza. La fricción, como la fricción siempre es paralela a la superficie de desplazamiento, la fricción siempre va a ser, el trabajo de fricción siempre va a ser fuerza de fricción por distancia. Y el efectivo va a ser trabajo de la fuerza, que es este, el de coseno de alfa por D, menos trabajo de la fricción. Luego tenemos este otro caso. En este caso el plano está inclinado y la distancia que vamos a medir está inclinada. Esta es la distancia, porque este es el desplazamiento que se hace. No vamos a considerar distancia horizontal, vamos a considerar la distancia inclinada. Entonces, si nos fijamos en este caso, la fuerza y la distancia también son paralelas. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza es fuerza por distancia. Fuerza completamente. La fricción, fricción por distancia. Recuerden ese trabajo de fricción, porque la fuerza de fricción siempre es paralela a la superficie de deslizamiento. Pero aquí tenemos otra fuerza involucrada, que es esta parte del peso que se encuentra trabajando en X, el componente en X del peso, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el trabajo de ese peso? Es Wx por D, ¿sí? Y Wx es W por el seno de alfa. Recuerda, este ángulo alfa realmente se reproduce aquí, y al reproducirse aquí es con respecto al eje vertical, por lo tanto va el seno. Ya lo habíamos platicado anteriormente. Entonces, para este caso, el trabajo del peso es el peso por el seno de alfa por la distancia, ¿vale? Y mi trabajo efectivo vendría siendo el trabajo de la fuerza, este, menos el trabajo de la fricción, este, menos el trabajo del peso, que es este de aquí. Y nos vamos al último caso. Y en este último caso nos encontramos con lo siguiente. La fuerza también tiene un ángulo, además de la superficie de deslizamiento. Entonces, si nos fijamos que la distancia que se mide aquí es paralela al componente X de la fuerza, esto es lo que vamos a usar. No podemos usar toda la fuerza como lo hicimos acá, porque aquí la fuerza sí va paralela. Aquí la fuerza ya no va paralela a esta superficie. Entonces necesitamos encontrar su componente X, ¿sí? De esa manera el trabajo de la fuerza va a ser Fx por D. Es decir, el trabajo de la fuerza es fuerza por el coseno de beta, aquí está el ángulo beta, por la distancia de desplazamiento. La fricción sigue igual, fuerza de fricción por distancia. Y el peso que también interviene
en su componente en X. El trabajo del peso sería Wx por D, donde el trabajo del peso va a ser el peso por el seno de alfa, aquí está, recuerda, seno de alfa, por la distancia. Y finalmente mi trabajo efectivo sería trabajo de la fuerza, esta de aquí, menos trabajo de la fricción, menos trabajo del peso. ¿Sí? Así es como funcionaría para poder resolver o para poder identificar los problemas, cómo me quedaría este asunto. ¿Sí? Esto es lo que tendría yo que hacer para resolver lo que se refiere a trabajo. Ahora, además del trabajo, ¿sí? Nosotros vimos en la semana anterior, así de entrada muy rapidito, la energía mecánica. Vimos los tipos de energía rápido, pero nos enfocamos en mecánica. Y veíamos la energía potencial y la energía cinética, ¿sí? Que son las dos en las que dividimos la energía mecánica. Entonces vamos a ver aquí más o menos cómo trabaja este asunto. La energía mecánica, ¿sí? Al tener sus dos divisiones, una de ellas depende de la velocidad de los objetos y la otra depende de la altura de los objetos con respecto a un plano referencial. En este caso este es el plano referencial. Esta línea representa el plano de referencia y de aquí se mide la altura al objeto. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar estos dos aspectos. Primero, energía cinética. La energía cinética es la que nosotros encontramos por medio de la velocidad que llevan los objetos. En este caso va por ahí una camioneta que tiene una masa, va a cierta velocidad en este sentido, ¿sí? Y su energía cinética será un medio de la masa del objeto por la velocidad que lleva al cuadrado. Esa es la energía cinética de este objeto, un medio de su masa por velocidad al cuadrado. ¿Vale? ¿Cuál velocidad? Bueno, puede ser la velocidad inicial, puede ser la velocidad final, depende del punto donde analices. Si es que hay aceleración, y si no hay aceleración, pues simplemente la velocidad que lleva. ¿Sí? Recordémoslo que puede haber, en teoría, movimiento constante a velocidad constante. ¿Sí? Entonces, en el punto de análisis donde calculas la velocidad y esa es la velocidad que tomas para ver qué energía tiene en ese punto. La energía potencial basada en la altura se calcula por medio de la masa del objeto, por la gravedad, por la altura a la que se encuentra el objeto a partir del piso o del plano de referencia, es decir, midiendo de abajo hacia arriba. Esa es la altura. ¿Sí? Entonces, sabemos que masa por gravedad es peso. Entonces, la energía potencial también va a ser el peso de los objetos por la altura. Pero casi siempre utilizamos masa por gravedad por altura. ¿Okay? Digo, es raro que nos den el peso como dato. Pero si te lo dan, pues multiplícalo por la altura y ya está. Entonces, esta es mi energía potencial. ¿Va? Ahora, con estas dos fórmulas, nosotros vamos a entrar a lo que se llama ley de la conservación de la energía mecánica. Y esta ley de la conservación de la energía mecánica dice que en cualquier punto de análisis de un sistema, el total de la energía mecánica es igual a la suma de la energía cinética del objeto más la energía potencial del objeto. ¿Sí? Ese es el total de energía mecánica. La suma de energía cinética más energía potencial. ¿Sí? En un momento o en un punto dado. Entonces, ¿cómo comprender esto? Bueno, pues veamos aquí un pequeño ejemplillo rápido. ¿Sí? Y aquí vemos, por ejemplo, lo que teníamos de acá. Vamos a revisarlo. Aquí hay un objeto que está detenido y se va a soltar. Este objeto va a caer hasta chocar contra el piso. Este objeto tiene una masa. ¿Sí? Vamos a analizar su energía total, su energía mecánica, en el punto 1, es decir, antes de soltarlo, cuando ya va cayendo un cierto perdón, cuando va cayendo a una cierta altura y finalmente cuando choca contra el piso o a punto de chocar contra el piso. Veamos entonces. Cuando lo vamos a soltar tenemos la altura completa.
Cuando vamos a la mitad o cuando va cayendo y por ahí agarramos un punto para referencia, no necesariamente la mitad, perdón, tendremos H1. H1 medido a partir del piso, ¿sí? Pero mucho ojo porque cuando analicemos el punto 2, vamos a ver que H1 lo vamos a utilizar un poquito diferente, ¿vale? Analizamos el primer punto. En el primer punto, como el objeto está sostenido, la velocidad vale 0. Por lo tanto, su energía cinética vale 0, es decir, no hay energía cinética. Esto que me indica que si no hay energía cinética, la energía total mecánica va a ser igual a la energía potencial, es decir, a la masa por la gravedad por la altura. Y aquí lo vemos, ¿sí? 0 de la cinética más la potencial, pues quiere decir que la energía mecánica es igual a la energía potencial. Aquí toda la energía está en forma de energía potencial, ¿sí? Porque no hay velocidad. Pero en el momento que el objeto se suelta, empieza a adquirir velocidad y al mismo tiempo se empieza a reducir la altura, ¿sí? Acuérdate que para energía potencial medimos a partir del piso. Entonces, en el punto número 2, yo tengo que calcular qué velocidad lleva el objeto. Esto es caída libre, entonces tendremos que utilizar las fórmulas de caída libre para poder calcular la velocidad final. Ya sé que mi velocidad inicial es 0, pero aquí mi velocidad final no la conozco y la tendré que calcular. Una vez que yo esté en el trabajo de calcular la velocidad final, debo considerar lo siguiente. Recuerda que en caída libre la altura, para efectos de las fórmulas, se mide de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a calcular esta velocidad en el punto 2, la altura que voy a usar en las fórmulas de caída libre sería h menos h1, es decir, este pedacito de aquí solamente. Este pedacito de altura es lo que ha caído y ese es el que yo uso para calcular la velocidad final del objeto en este punto 2 y también en el punto 3, solo que en el punto 3 pues sí utilizo toda la altura porque ya cayó hasta el piso, ¿sí? En el punto 2 la altura de caída sería h menos h1. Vamos a ver un ejemplo ahorita en un momentito. Entonces, aquí sí hay energía cinética, lleva velocidad y también hay energía potencial porque hay una altura. Solo que la energía potencial ya no es mg por h. Aquí en el punto 2 es mg por h1. ¿Sí? Aquí sí en energía potencial medimos de abajo hacia arriba, en caída libre de arriba hacia abajo, las alturas. Entonces mi energía mecánica va a ser la cinética más la potencial. ¿Sí? Y finalmente, cuando llegamos a analizar el punto 3, nos vamos a dar cuenta que ya no hay altura. Por lo tanto, la energía potencial desaparece. Y lleva una velocidad. Quiere decir aquí entonces que mi energía mecánica, como la potencial desaparece, va a ser igual a la energía cinética. Y aquí lo tenemos. La energía. Permítanme un segundo. Ok. En este caso, entonces, nos damos cuenta que efectivamente la energía mecánica es igual a la energía cinética, ¿sí? En este punto solo hay energía por velocidad, ya no hay energía por altura porque ya no hay altura, ¿sí? Y aquí lo importante de la ley de la conservación de la energía mecánica es que esta energía mecánica en el punto 1 es exactamente igual a la energía mecánica en el punto 2 y es exactamente igual a la energía mecánica en el punto 3. Es decir, la energía mecánica o la energía total en cada punto no debe cambiar. Si aquí te salen 50 joules, aquí te deben salir 50 joules y aquí te deben salir 50 joules. 50 joules de energía potencial, 50 joules de la suma de energía potencial con energía cinética y 50 joules de energía cinética en el punto 3. Todas deben de dar lo mismo, ¿sí? El total de las energías, es decir, la energía mecánica debe ser igual aquí, aquí y aquí. Esa es la ley de la conservación de la energía mecánica. ¿Vale? ¿En qué otros casos podemos tener tanto energía potencial como energía cinética cuando los objetos están en planos inclinados como este? ¿Por qué?
porque hay una altura con respecto a un plano de referencia. Aquí está, este es mi plano de referencia y aquí hay una altura del objeto, pero también el objeto va a caer y va a generar una velocidad hacia acá, entonces va a llevar una velocidad, energía cinética y energía potencial. Aquí también se aplica la ley de la conservación de la energía. Solo debemos considerar una cosa, chicos. Cuando apliquemos ley de la conservación de la energía mecánica, ¿sí? Permítanme, no vamos a considerar la fricción, ¿sí? Es decir, la energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial cuando no exista fricción, ¿sí? Es una situación totalmente ideal porque siempre va a haber fricción. Pero para efectos de esta ley no vamos a considerar a la fricción. Cuando ya se amplíe esta ley de conservación de energía mecánica en la universidad, va a haber otro término aquí que corresponda a la energía por fricción, ¿sí? Pero mientras tanto vamos a dejar solo cinética y potencial. No va a haber fricción en estos de ley de la conservación de la energía. ¿Va? Entonces, hagamos un ejemplo. Y igual, el objeto está sostenido, se suelta, cae y llega hasta el piso a chocar. Tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. El objeto en el punto 1 está sostenido, por lo tanto no lleva velocidad, por lo tanto no hay energía cinética. En este caso decimos que el objeto está sostenido. Podemos tener el caso donde el objeto venga ya lanzado, es decir, que lo hayan lanzado de aquí y el punto 1 ya lleve cierta velocidad. Bueno, en ese caso sí habría energía cinética. En este caso no. Decimos que el objeto se suelta, por lo tanto su velocidad de inicio es 0. ¿Sale? 0 metros sobre segundo. El objeto tiene una masa de 3 kilogramos y está a una altura total de 5 metros. ¿Sí? Cuando analicemos el punto número 2, ¿sí? Lo vamos a analizar desde la perspectiva de que el objeto se encuentra a 3 metros del piso, ya no a 5. Por lo tanto, ha caído 2 metros. Y en el punto número 3 ya está a punto de chocar contra el piso. Por lo tanto, ya se comió toda la altura. ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos que calcular qué altura ha caído. Ya dijimos que son 2 metros. Pero vamos a dejarlo como un dato. ¿Sí? Y le vamos a llamar altura de caída libre, la altura de la caída. ¿Sí? La altura de la caída va a ser igual a los 5 metros de altura total menos los 3 metros que está el objeto a partir del piso. Entonces 5 menos 3 me van a dar los 2 metros que hay aquí. Entonces la altura de caída es de 2 metros. Este me va a servir en el punto número 2, ¿sí? Para obtener la velocidad en 2. Entonces, calculamos en el punto 1 la energía mecánica total y ya dijimos que cuando está sostenido aquí no hay velocidad, toda va a ser energía potencial, masa por gravedad por altura. Entonces multiplicamos 3 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado por 5 metros y nos da 147.15 joules de energía mecánica. Nos vamos al punto número 2. Y en el punto número 2, ¿sí? Tenemos que H1 vale 3 metros y esta H1 nos va a servir para la energía potencial y esta HC, que vale 2 metros, me va a servir para la energía cinética. ¿Por qué? Porque tengo que encontrar esta velocidad 2. Si yo hago mis fórmulas de caída libre, tengo esta que dice que velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por altura de caída. ¿Sí? Recuerda, caída libre, siempre medimos la altura de arriba hacia abajo. Entonces es esta HC. Esta velocidad inicial vale 0. Aquí está. Por lo tanto, mi velocidad final al cuadrado es 2 veces gravedad por altura de caída. Mi velocidad final va a ser la raíz cuadrada de 2 veces gravedad por altura de caída. Y sabemos entonces que la velocidad 2 va a ser igual a esta velocidad final. Entonces es igual a 2 por 9.81 por los 2 metros que cayó por HC. Esto me da una velocidad redondeada de 6.264. Aquí van más posiciones decimales. Lo óptimo sería utilizar todas esas posiciones en el cálculo. Yo solo utilicé 3.
¿sí? Y ahorita vamos a ver qué sucede. Entonces, esta es la velocidad 2. Ya la encontré. Mi energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La masa es de 3 kilogramos. Entonces, un medio de 3 kilogramos por 6.264 metros sobre segundo al cuadrado. Y me da una energía cinética de 58.857 joules. Ahora, calculo la energía potencial. Mi energía potencial es la masa del objeto, 3 kilogramos, por la gravedad, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, por H1. Aquí sí ocupamos H1, ¿sí? Por 3 metros. Y me da una energía potencial de 88.29 joules. Cuando yo calculo la energía mecánica, es decir, la energía total, sumo esta de aquí con esta de aquí y me va a dar un total de 147.147 joules. 147.15 en el punto 1 y 147. Y si lo redondeamos, punto 15, es decir, son iguales. ¿Sí? En el punto 1 la energía total es 147.15, pura energía potencial, y en el punto 2 hay una suma de energía potencial y de energía cinética que también me da 147.15 joules. Esta es la ley de la conservación de la energía mecánica. Esto de aquí es igual aquí. Aquí tengo de las dos energías, aquí solo tengo potencial. Si nos fijamos, la energía potencial que vale el total aquí ya vale mucho menos. ¿Por qué? Porque la altura va disminuyendo. Y obviamente la energía que se va perdiendo por ser energía potencial se va ganando en forma de velocidad por la energía cinética. ¿Sí? El punto número 3 no lo analicé, este lo van a analizar ustedes. Revísenlo ustedes, háganlo, calculen la velocidad en el punto 3, es esta misma fórmula de aquí. ¿Sí? Solo que en lugar de los 2 metros, pues ustedes van a utilizar los 5 metros totales, ¿sí? Para encontrar la velocidad en el punto 3, y la energía potencial pues va a valer 0 porque ya no hay altura. Entonces, lo que ustedes calculen de energía cinética en el punto 3 debe de ser también 147.15 joules, ¿vale? Entonces, para que por favor ustedes revisen este de aquí en el punto 3. Cuando analicen el punto 3 les va a dar exactamente lo mismo, 147.15 joules o algo muy cercano como lo tenemos aquí. ¿Sí? Aquí me da 147.147 porque no usé todos los decimales en la velocidad al calcular la energía cinética. Si lo hubiese hecho me daría 147.15 cerrados. ¿Okay? Entonces esto es lo que tenemos para esta semana, chicos. ¿Sí? Tenemos lo que es trabajo, que lo vimos la semana anterior, energía cinética, energía potencial, que es la energía mecánica, la ley de la conservación de la energía, y ahora sí, en esta semana ya hay tarea para entregar el viernes, ya está abierta, ustedes ya pueden meterse ahí a ver qué hay de tarea, y haciendo un intento y copiando los problemas a su libreta, y tienen hasta el viernes para subir sus respuestas y su archivo con solución. Entonces ya tenemos tarea para esta semana. ¿Okay? Entonces, bueno, básicamente eso es lo que tenemos para esta semana, chicos. Cualquier duda que tengan, inmediatamente al Messenger, ¿sí? De los problemas que haya, inmediatamente se comunican conmigo para yo apoyarles y ayudarles. Recordándoles nuevamente, ya veo que entraron muchos más, éramos muy poquitos al principio, recordarles nuevamente lo que comenté al principio de la reunión o para que lo escuchen sus compañeros que llegaron después. No les va a aparecer calificación de física en el segundo parcial, para que ni se asusten, ni ustedes ni sus papás. En la boleta no va a haber calificación del segundo parcial. ¿Sí? Las voy a poner juntas segundo y tercero en algunos casos de los que aprueben. ¿Sí? De los que reprueben inclusive el semestre, probablemente no voy a poner calificaciones hasta que recuperen o se hagan otras situaciones. Todavía no lo sé, eso ya se los comentaré posteriormente.
pero de entrada las calificaciones van a aparecer hasta el tercer parcial para aquellos que aprueben segundo y bueno, que aprueben el semestre, ¿sí? Entonces, échenle ganas, chicos. Revisen su calificación del total del primer parcial, la del segundo parcial, hagan la suma, están aquí en la plataforma. Y a 180 quítenle el resultado de la suma. Ese es el número de puntos que necesitan sacar en este parcial para pasar. Entonces, si sacaste 55 en el primero y 50 en el segundo, te faltan 75. Porque así 180 menos 105 son 75. Necesitas sacarte 75 en este tercero. Si sacaste 60 y sacaste 80 en el segundo, pues tienes 140. ¿Qué te falta para sacar los 180 y pasar? 40 puntos. ¿Sí? Si sacaste 30 en el primero y 50 en el segundo, necesitas 100 en el tercero. Necesitas un 10. Bueno, pues eso es lo que ocupas. Échale ganas para sacarlo. ¿Sí? De eso se trata este asunto. Entonces, chicos, bueno, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Nada, todo bien. Bueno, pues entonces estaremos en contacto la próxima semana para terminar los temas y ver las últimas actividades que tengamos pendientes. Y pues ya, básicamente estamos a punto de cerrar, ¿ok? Cuídense, chamacos, échenle muchas ganas al asunto, échenle muchas ganas a la vida, porque pues, si no hay vida ya después no pasas. Hay que echarle ganas. Entonces cuídense, por favor, y los escucho luego. Que les vaya bien. Hasta la próxima. Adiós, adiós.